apellidos, clave, y el otro campo se llama ID role. Los nombres son varchar, 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 y este también es varchar. Este es de 10, este es de 50, este es de 50, este es de 10, y el otro que es entero no hay necesidad. Aquí le decimos, muy importante, que la clave primaria es el ID del usuario. Guardar. Pues pucha, ¿por qué me dice que ya existe y no me la muestra? Vamos a ver, supermercado. Vamos a mirar, pasa que como yo la hice previamente, no sé si de pronto me está agarrando bases de datos. Vamos a borrar esta base de datos mejor del todo. Voy a decirle aquí eliminar. ¿Quiere borrar la base de datos supermercado? Sí. Y volvámosla a crear. Base de datos supermercado. Aquí cotejamiento le decimos, recuerden, le vamos a decir aquí UTF. Eso, aquí le ponemos UTF 16. Aquí, ahí es que este mouse es más aburridorcito. Ahí está, UTF 16 Spanish. Crear. Listo, ahora sí. Vamos a entrarnos aquí. Base de datos de supermercado. En este momento no tiene tablas. Creemos la tabla usuario. Y vamos a decirle que la tabla usuario, vamos a empezar aquí, tiene ID usuario de tipo varchar de 10 y que sea primaria. Y grabemos así a ver si, ahora sí fue madre, ahí sí la creó. Ahorita ya que ahorita modifiquemos la que no la hice no con un campo. No, yo no sé, porque es que me decía me decía que la base, entonces aquí la base de datos yo la puedo modificar. Entonces aquí la tabla usuario, yo le puedo decir que me agregue cuántas columnas. Aquí nos faltan 4 columnas. Y aquí vamos a meterlas. Esto es muy fácil de manejar, no hay no cacharreale. Que el otro campo es nombres, apellidos. Sí, al otro campo le puse que era primaria. Clave. Y aquí le ponemos ID del rol. Todo esto le ponemos varchar. Y aquí le ponemos que los nombres de 50, que los apellidos de 50, que la clave de 10. Ya, guardar. No, porque ya estaba. Vea que él queda de clave primaria y me la subraya aquí en negrito porque eso lo hice ahora. ¿Cómo? ¿La clave? ¿Qué? No, dice varchar de 10. La clave está entera, sí. Entonces yo le puedo decir aquí cambiar y le digo que ya no es entera. Es que lo hice malo para que ustedes vieran cómo se hace. Y aquí le digo, no le sirvió, ahí está, quedó varchar de 10. Listo. Ahora, vamos a crear la otra tabla, que esa fue la tabla role. Entonces creamos aquí la tabla role, nombre es ID role y el otro es descripción. Vamos a decirle que el ID role es entero y que la descripción es varchar, pongámosle de 30, no necesitamos más tampoco, primaria. Listo, aquí le decimos guardar y listo, ya no tenemos dos tablas, la tabla role y la tabla usuario. De esa manera empezamos a crear diferentes tablas. Ahora, vamos a insertar un par de registricos en cada tabla por acá. Los otros registros los vamos a insertar ya por la aplicación. No vamos a insertar nunca por acá, sino que vamos a hacer una aplicación que nos permita crear usuarios, modificar usuarios, borrar usuarios, etc. Entonces aquí en la tabla role le vamos a decir insertar. ¿Y qué vamos a insertar? Valor. Entonces le decimos, rol 1 se llama administrador. Rol 2 se va a llamar empleado. Continuar. Y listo, ahí ya metimos 2 registros en la tabla. Ahora, vámonos para la tabla usuario. Y en la tabla usuario también vamos a insertar, entonces ya nos pide más campos. ¿Cuál es el primer usuario? Zulu. Nombres, Juan. Apellidos, vamos a colocarle aquí Zuluaga. Clave, vamos a ponerle 1, 2, 3. Rol 1. Vamos a crear aquí otra usuaria, la usuaria Ledis. Nombre, Ledis. Apellidos, Bedoya.
clave, vamos a ponerle 1, 2, 3. Rol, vamos a ponerle rol 2. Continuar. Si observáis, ya tenemos 2 registros insertados. ¿Cómo verifico yo eso? Fácil, si yo le digo aquí SQL, yo ya puedo empezar a hacer mis consultas. Vamos a hacer la consulta que les dije ahora. ¿Qué pasa si yo le digo select ID role from, y aquí le decimos from la tabla usuario, y aquí le decimos where el ID de usuario sea igual a, comilla sencilla, Zulu, and la clave sea igual a 1, 2, 3, comilla sencilla. Si le decimos aquí continuar, ¿qué nos devolvió? 1. ¿Por qué? Porque la consulta es correcta. Ahora, si yo le digo, epa, esto no me permite así devolverme, ¿cómo es la cosa? Ahora, si le decimos aquí en SQL y le decimos qué pasa, si yo le digo select, vea que no importa las mayúsculas o las minúsculas. Si yo le digo select ID role from usuario where, y aquí le decimos where ID usuario sea igual a ladies and clave sea igual a 2020. ¿Qué me debe a 2020? ¿Qué me debe devolver ahí? Nada. Vamos a decirle continuar a ver qué pasa. Si le digo continuar, ¿qué nos devuelve? Dice MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío, es decir, 0 columnas. ¿Y cuánto se demoró la consulta? 0.0005 segundos. Eso es menos de una milésima de segundo. Ah, sí, la condición. Eso, esta instrucción select ya la vamos a detallar ahora. Esta base de datos me quedó en esta máquina, ojo. Si usted luego va a ir a trabajar a su casa, usted ya no va a encontrar su base de datos. Cada que hagamos una modificación, creemos tablas, agreguemos registros de todo, tenemos que exportar la base de datos. Entonces les voy a enseñar cómo se hace eso. Entonces, yo aquí tengo la base de datos de supermercado. La base de supermercado, ¿qué tiene? Tiene la tabla rol y la tabla usuario. A esa base de datos le vamos a agregar muchos más campos. Vamos a decirle exportar. Y cuando yo le digo exportar, él me dice cómo la quieres exportar. Y aquí nos dice rápido o personalizado. Entonces cuando yo le digo personalizado, él me dice ¿qué tablas? Yo le digo todas. Él me dice aquí, él aquí me dice yo creo que no, vamos a decirle más bien rápido, para que no pregunte tanta huevonada. Entonces vamos a decirle aquí rápido, SQL, continuar. Entonces le voy a dar el nombre como yo quiero llamar a mi exportación. Entonces lo voy a llamar supermercado SQL, guardar. ¿Qué me crea él en este archivo? Venga, peguémosle una miradita. Este archivo, supermercado SQL, si le digo aquí que me lo abra con un bloc de notas, porque si le doy doble clic me lo va a abrir con SQL Server, que también lo tengo instalado acá. Entonces le digo aquí abrir con bloc de notas. Ah, bueno, pero vamos a abrirlo más bien con WordPad, porque si no, no veo bien los fin de caracteres. Entonces vean lo que tenemos aquí. Este archivo que él creó aquí, creó unas instrucciones SQL, que serían las que yo tengo que digitar para hacer todo lo que hice. Entonces, si observáis, aquí aparece una instrucción que dice, créate tables si no existe, la tabla rol, crea estos campos, y después, ¿qué hace? Insert into rol, y está colocando los campos. Créate si no existe, la tabla usuario, ¿y qué hace? Y está colocando unos caracteres. ¿Para qué me sirve a mí eso? Para cuando yo llegue a mi casa, no me toque volver a hacer toda la base de datos, sino que yo pueda importar la base de datos que previamente exporté. Entonces acostúmbrese nada. Finalizan la labor, exportan base de datos. Van a empezar a trabajar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Importar la base de datos. Como yo trabajo pues aquí en mi portátil, no tengo problema, porque ahí mantengo yo mi base de datos. Pero ustedes que trabajan en diferentes equipos,
si es necesario que estén exportando e importando la base de datos. Claro concepto. Ahora, voy a hacer aquí una cosa sin miedo. Voy a venirme aquí a supermercado y va lo que voy a hacer. Voy a coger la base donde dice aquí localhost, donde dice aquí bases de datos, me aparece mi lista de base de datos. Tengo supermercado. Voy a ponerle un chulito aquí a supermercado y le voy a decir eliminar. Cuando le digo eliminar, él me dice, está a punto de destruir una base de datos completa. Dice, ojo, ¿está seguro? Y yo le digo, sí. Claro, es una operación muy delicada, por eso pide configuración. Y vea cómo nos pone el mensaje. Dice, ojo, te la vas a tirar. Dice, no, hágale. Bórrela. Y ahí la borró. Si observáis, ya no hay base de datos supermercado. Bases de datos. Y dije, pucha, no hay. Pero como yo la exporté, ahorita vamos a importarla. Vamos a hacer el proceso inverso. Entonces ustedes ahorita cuando empiecen a trabajar no tienen que crear todo eso. Yo les paso el script y ustedes van a importar la base de datos que yo les pase. Para que todos tengamos exactamente los mismos nombres. ¿Por qué? Porque si yo la llamé nombres y usted le da por llamarla nombre, luego va haciendo el programa en Java, a usted no le va a funcionar. Dice, no le reconozco ese nombre. Tiene que coincidir todo. ¿Estamos? Entonces, vamos a decirle ahora importar. Y cuando yo le digo importar, selecciono el archivo. ¿Qué archivo voy a importar yo? Entonces yo le digo seleccionar y él me pide la ruta. Yo lo guardé por acá en descargas y se llama supermercado SQL. Abrir. Entonces listo, ahí está. Yo creo que ya, después de que le diga todo eso, le digo continuar. Y él dice, espere, base, create supermercado, la estructura tabla roja, espérate, ¿cómo es? No database select. Bueno. Cuando yo exporté la base de datos, en las opciones, yo no le dije que me creara las instrucciones de base de datos. Entonces, vea, ¿cómo lo arreglamos? Calma que no panda el cúnico. Vamos a decirle aquí que vamos a crear la base de datos, porque el script no quedó con la instrucción create database. Creó las tablas, pero no me hizo el create database. Ya lo vamos a hacer bien hecho. Entonces vamos a crear aquí nuevamente la tabla supermercado. Cotejamiento, recuerden, UTF 16 Spanish. Esto es bien importante. Crear. Es un estándar, es el estándar de codificación que le vamos a poner. La base de datos supermercado ha sido seleccionada. Ahora sí, vamos a irnos a la base de datos de supermercado y aquí vamos a importar. Cuando yo le digo importar, selecciono el archivo, supermercado, y aquí le digo continuar. Y tarán, dice, la importación se ejecutó satisfactoriamente. ¿Y cómo me quedan? La tabla rol y la tabla usuario. Para evitar que eso nos pase, vamos a volverle a decir exportar y vamos a decirle, ya le tenemos que decir personalizado. Y en personalizado por aquí, incluir, incluye temporal. Espérate, por aquí hay una cosa que dice insert, incluir el nombre de la columna. Pucha, ¿dónde es que está? Vamos a ver, hay una opcioncita por aquí que nos dice eso. Personalizado, rol usuario, generar archivo acá, lo vamos a imprimir vamos a generar, incluye marca temporal, incluir exportado de la transacción, deshabilitar claves foráneas, no. Vamos a decirle estructura y datos, el sistema de base de datos, no. Vamos a decirle agregar, por aquí tiene la sentencia, no, esto tampoco, incluir nombres de columnas, incluir múltiples filas. Señores, me olvidó. No lo encuentro. No importa. Es por lo que más nos demora en las tablas. Creamos la base de datos e importamos que nos cree las tablas porque no fui capaz. Alguna vez lo había hecho y ya no fui capaz. Listo. Bueno, tenemos aquí esto. Ahora, esto era en cuanto a la base de datos. Ya tenemos la base de datos llamada supermercado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahorita hacia los columpios. Vamos al NetBeans. Yo aquí tenía preparado la clase, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo proyecto y el nuevo proyecto vamos a conectarnos a esa base de datos. Lo primero que vamos a hacer es validar
si el usuario y la clave sí son válidos. ¿Estamos? Entonces, vamos a decirle que vamos a crear una Java Application. La Java Application yo lo voy a crear por acá en la carpeta temporal para que en la carpeta set, no lo voy a crear aquí mismo, voy a crearlo aquí en Invent Projects y le voy a llamar supermercado y le voy a colocar aquí clase. ¿Por qué clase? O sea, esta es la que hice aquí en clase, para que no se me confunda con el otro supermercado, que es el que yo preparo pues en mi casa para venir a darle la clase. Ahí está, finish. Y hasta aquí, no tenemos, hasta aquí todo bonito, no hay nada de raro. Listo, vamos a volver a hacer lo mismo de siempre. Entonces, simplemente voy a borrar aquí esto, y resulta que cuando uno hace, aquí hay un paquete, nosotros hasta ahora estamos trabajando con un solo paquete.